Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. No solamente que se visitan los domingos, aquí está hablando de comunidades, de habitar, de vivir juntos, que habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Estaba pensando de la unidad como todos pensamos en este tema últimamente, y me pregunté ¿por qué la unidad? ¿Qué importancia tiene la unidad? Y la primera razón que vino a mi mente es porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos más que una familia. Los que han nacido de nuevo, los que han nacido por el Espíritu, los que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo son un cuerpo. No solamente un cuerpo, pero el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia en 1 Corintios 12, versículo 12, capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Bautizado el momento de la conversión, cuando tú recibes a Cristo, recibes la palabra, recibes el Evangelio, la semilla espiritual, lo recibes en tu corazón, ahí comienza la regeneración o el nuevo nacimiento. Y Cristo comienza a ser formado, no que es de repente maduro, pero comienza esa semilla de vida. Y con el tiempo, pues, esa vida va creciendo. Recuerda que San Pablo estaba con dolor de parto, dijo, orando en el Espíritu, con dolor de parto hasta que Cristo fuese formado en la iglesia de Gálatas. Entonces Cristo tiene que ir creciendo y creciendo en nosotros, pero cuando tú crees, en ese momento formas parte del cuerpo místico de Cristo, eres bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo. Luego, el segundo bautismo, bautizado en el agua, como señal de arrepentimiento, como señal de una vida nueva, bautizados en el agua por el pastor, bautizándole en el elemento que es el agua. Y luego el otro bautismo de que habla la palabra de Dios es el bautismo en el Espíritu Santo. Dijo Juan, yo la verdad os bautizo en agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y aquí en este texto hemos leído, por un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo y se nos dio a beber de un espíritu. Por ejemplo, poner una botella en el agua, tapado. La botella está en el agua, pero quitar la tapa y el agua está en la botella. No solamente somos miembros del cuerpo de Cristo, no solamente hemos sido tomado parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, sino que el Espíritu Santo ha venido a tomar posesión del templo, que es su cuerpo, nuestro cuerpo. Entonces somos nacidos por un solo Padre, ¿verdad? Dice la palabra, por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, cualquier idioma, cualquier nacionalidad, cualquier color de piel, y todo se nos dio a beber de un espíritu, porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. ¿Por qué tenemos que buscar esta unidad? Porque somos un cuerpo, somos unidos. Hace unos años, durante el tiempo que yo era miembro del movimiento ecuménico aquí en Málaga, cuando prediqué en la Catedral de Málaga, el año 67. Pero continuando esa reunión, tuvimos otras reuniones. En aquel tiempo, pues, el obispo de Málaga trató de unirnos, nosotros las ovejas perdidas o los hermanos separados que nos llamaba, y trajeron a un catedrático de Madrid para hablar y también trataron de elegir un anglicano para que representara a nosotros.
de Gibraltar. Como yo era miembro, tenía voz y voto y me opuse totalmente y dije, este anglicano no me representa a mí ni a los evangélicos de Málaga. Y insistí y por fin me dijeron, ¿y quién vas a traer? Entonces traje hermano Cardona, José Cardona de Madrid. Y después de que habló este catedrático y habló hermano Cardona, pues la cosa estaba abierta al diálogo público. Y durante todo el proceso estaba hablando de la iglesia separada, la iglesia que está dividida. Y yo ahí cometí el fallo último, digamos lo que me corté para siempre del movimiento carismático, porque me puse de pie y dije, el cuerpo de Cristo es uno, no hay división. Es la novia, ¿cómo la novia puede estar dividida? Estamos divididas en actitudes, divididas en la mente, divididas en el corazón a veces, pero somos un cuerpo. Si tú le gusta o no le gusta, porque dice la palabra de Dios, si el pie dijera porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y luego dice la palabra, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, aunque muchas veces el ojo sí dice, yo no te necesito a ti, no necesito este grupo, no necesito otro grupo, pero aunque decimos eso, no tenemos derecho a decirlo, porque todos los que son bautizados en el cuerpo de Cristo son miembros los unos de los otros. Más que una familia, un cuerpo, por eso la unidad es tan necesaria, porque Dios le ha creado. Y la parte que nos toca a nosotros es de guardar la unidad del Espíritu. Nosotros no podemos jamás producir la unidad del Espíritu. Hay un espíritu de unidad que puede tener un club futbolista o un club de pescadores o lo que sea, pero el espíritu de unidad no es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es lo que el Espíritu Santo produce cuando nos bautiza en ese solo cuerpo. Y nosotros podemos tropearlo, pero no podemos producirlo. Desgraciadamente las iglesias tienen tendencia de comenzar lleno de amor, lleno de alegría, lleno de esa unidad, y con el tiempo nos vamos perdiéndolo. Y si no volvamos a nuestro primer amor, jamás podemos recuperar esa bendición. Pero en la unidad es donde Dios derrama su presencia, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a continuar, punto número 1. Entonces somos miembros de su cuerpo, hueso de sus huesos, sangre de su sangre, y llevamos dentro de nosotros la semilla celestial, nacido por un solo Padre, nacido por el Espíritu Santo, dentro de la familia real. Y es muy importante que lo sepamos, porque a veces entra la carne, entra los pensamientos, entra diferencias de opiniones, entran muchas cosas que nos va separando y decimos, no necesito a este pie, no necesito a este ojo, o decimos, ¿por qué no soy predicador? No soy necesario. Esas actitudes son incorrectas. Somos todos miembros de un solo cuerpo, hemos bebido de un solo espíritu y Cristo es en mi corazón. Como decía San Pablo, si vosotros tenéis a Cristo, yo también. Porque estaban discutiendo con Pablo. Dice, si vosotros lo tenéis, y yo también. Yo lo tengo y vosotros también. Amén, hermanos. Entonces tenemos que colaborar con Dios porque somos un cuerpo. Ahora, segundo, vamos al mismo destino. Vamos al mismo destino. Vamos a la casa de nuestro Padre. Somos peregrinos. Estamos andando por este camino y es duro y es largo y algunos caen, pero los que continúan en el bien hacer, los que continúan en la fe, los que no miran para atrás, los que han puesto la mano en el arado y van hacia adelante, terminaremos, hermanos, al final del largo viaje, juntos en la casa de nuestro Padre. Y el Señor dijo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, donde estaremos sin dificultades, sin problemas,
donde el Señor mismo quitará las lágrimas que hemos llorado aquí, donde las flores, las rosas nunca se marchitan, nunca se mueren. La eternidad juntos. Y en este camino tenemos que ir aprendiendo a andar juntos, aunque es difícil. Por eso dijo el salmista, qué bueno y qué agradable es habitar los hermanos en armonía, en armonía. Y terceramente, esto nos lleva a este punto. ¿Por qué la unidad? Porque es ahí donde Dios derrama la bendición. Es ahí donde Dios derrama el óleo sobre la cabeza. Es ahí donde Dios se glorifica en medio de su pueblo. Día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, tardaron 10 días en estar de acuerdo. Seguramente hicieron de todo, pero por fin llegaron a estar unánimes. Unánime, ¿qué significa unánimes? No lo sé. Yo sé del latín anime, anima, el alma. Italiano cantamos cuando era chico, bendice anima mía, bendice anima mía. Anima era el alma. Unánime sería de un alma, ¿no? De un sentir, de un solo corazón. Aunque a veces tenemos diferentes puntos de vista, pero de ánimo igual. Cuando estuve en Cuba durante la Revolución, cómo Dios unió las iglesias. Qué maravilla era, porque el comunismo nos unió a la fuerza. Y cuando no había iglesia católica, los sacerdotes nos mandaban a nuestras iglesias. Yo espero que nunca tenemos que unirnos en las cárceles. Pero ahí donde hay unidad es donde cae la gloria de Dios. No es que hay que unirse y comenzar a clamar. El momento que estamos unánimes, el momento que estamos de un solo corazón, ahí Dios envía la bendición. Y lo envía, como dice la palabra, sobre la cabeza. La cabeza de Aarón, la barba hasta los pies. Es importante que la cabeza de la iglesia o del grupo, de la escuela dominical, del hogar, esté sometido a Cristo, que es la cabeza, porque comienza el óleo sobre la cabeza y llega al todo el cuerpo. Si la cabeza no está sometido, si la cabeza no está sometido a Cristo, entonces el cuerpo no recibe la bendición. Muy importante que oremos siempre por los líderes, que oréis por mí, porque yo, si estoy bien con el Señor, fluye el poder de Dios a través mía al pueblo de Dios. Pero cuando la cabeza está enferma, todo el cuerpo siente el dolor. Notemos en Hechos capítulo 4 lo que pasó en la iglesia primitiva. Hechos 4:32, la congregación de los que creyeran, los que eran bautizados en el cuerpo de Cristo, los que tenían la semilla celestial, los que eran miembros de la familia real, la congregación de los que creyeran era de un corazón y un alma. Y nota esta parte que es la prueba de ácido. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio. El área de la economía es una señal del corazón. Cuando hay el amor de Dios en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo tiene libre acceso a nosotros, entonces somos generosos. Se puede notar claramente a qué profundidad ha llegado la obra del Espíritu según cómo damos. Damos con generosidad, entonces significa que Dios es Señor también del bolsillo. Y ellos, al estar todos unánimes, todos juntos, nadie decía, esto es mío, sino repartían según la necesidad cada uno. Gloria al Señor. Número 4, ¿por qué la unidad? Porque Jesucristo lo pidió. San Juan capítulo 17, recuerda la oración que hizo Jesús antes de partir, su última oración. San Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer, nosotros aquí, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Él lo pidió y Dios está obrando en nuestros corazones para cumplir esa oración de Jesucristo, que seamos uno. Hay impedimentos, hay dificultades en nuestra propia familia. En la práctica, ¿cómo podemos llegar a ser uno? Teniendo por lo menos un espíritu dispuesto, luego hay formas prácticas en llegar a la unidad de la fe. Entonces el Señor lo pidió al Padre y seguramente Dios está obrando aquí. Ahora hay otro espíritu que está obrando también. ¿Cómo se llama ese otro espíritu? Satanás, ¿verdad? El acusador de los hermanos está procurando. ¿Qué está procurando Satanás? Dividir, destruir. Divide, destruye. Cristo está tratando de unir y edificar. Entonces tenemos que luchar contra la carne, tenemos que luchar contra el espíritu diabólico que está para destruir la obra del Señor. Es el propósito de Dios para la iglesia que crezca en amor, que crezca con Cristo como la cabeza, que la iglesia vence las tinieblas que nos rodea. Hermanos, somos como luminares en este mundo. Y la iglesia tiene que vencer las tinieblas teniendo la energía del Espíritu Santo, que vence las tinieblas, que derrota a Satanás. ¿Queremos que la iglesia derrota a Satanás, hermano? ¿O vamos a estar derrotados? O derrotamos o vamos a estar derrotados. Por muchos años yo no entendí el texto que decía Cristo cuando dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo no sé cómo lo entendí mal, pero yo creo que por 20 o 30 años no entendí este texto. Yo pensaba que la iglesia estaba en su sitio y venían las puertas en contra de la iglesia y que la puerta del infierno no podrían prevalecer. Pero la puerta no se mueve, es que la iglesia es que se tiene que mover. No es que las puertas están viniendo en contra de la iglesia, sino la iglesia de fuera de la gran muralla que se llama el mundo, que Satanás ha edificado, una muralla de mentiras, de fantasmas, de engaños. La iglesia va avanzando contra este castillo. Somos de fuera. Hemos quemado nuestros puentes. Hemos puesto la escalera a la muralla y estamos subiendo y lo vamos a conquistar. Y las puertas de superstición, la puerta de mentira, la puerta de engaño, la puerta de tinieblas no podrá vencer el avance de la iglesia de Jesucristo. Pero esta iglesia tiene que estar unida. Los que hemos estado al servicio militar tenemos una idea de lo que es gobierno, lo que es estructura. Y Dios mío, si yo era un sargento o cabo, lo que sea, de una iglesia, sería el fracaso más grande de la vida, porque la iglesia no está movilizada. Cada uno, yo quiero pegar un tiro aquí, yo quiero pegar un tiro allá, y ni sabemos quién es el blanco, nos pegamos uno a otro. Cuando estaba en Estados Unidos escuché un testimonio de un hombre destrozado. Vivía, pero estaba destrozado, el cuerpo lleno de balas, las piernas cortadas. Era un pedazo de humano. Sigue predicando el evangelio, pero en Vietnam fue mutilado, pero no por los vietnamitas, por los americanos. Y otro que conocí, quemado todo su cuerpo. Se estaban quemando uno a otro porque no sabían quién era el enemigo. En la oscuridad se ponían tan nerviosos y escuchaban algo y pegaban unos tiros y se mataban. A veces pasa con la iglesia. Entonces tenemos que tener una estructura para derrotar el enemigo. Tenemos que estar unidos. Tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Venga tu reino, sea hecho tu voluntad. Tenemos también que tapar la boca de los enemigos. Y esos enemigos pueden interpretarlo quien sea, pero yo me refiero a los del mundo que quieren atacarnos, que quieren buscar fallos y decir, ¿estos son cristianos? En vez de decir, estos son cristianos, mira cómo se aman, como dijera en el primer siglo. Estos son cristianos. Mira cómo se pelean. Tenemos que tapar la boca de los de fuera. Amén, hermano. Taparle la boca, no darle excusas.
Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oh, hermanos, qué alegría cuando podemos ser la luz de este mundo. Qué alegría tener un buen testimonio. Qué importante en nuestro país es el testimonio. Tenemos que cerrar la boca de los que hablan mal de nosotros. No darle ocasión, ¿verdad? No dar ocasión al enemigo ni dar ocasión al pueblo de hablar mal ni causar escándalo. Yo dije un texto que me tiene a veces aterrorizado. Es el texto que dijo Cristo: hay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños. Mejor que le colgara una piedra de molino al cuello y se le tirase al mar, que escandalizar un niño espiritual. Hay aquí niños espirituales que tienen 1 año, 2 años, 3 años en el Señor. No vamos a escandalizarles. Yo fui escandalizado desde que me convertí. Con 7, 8 años comencé a ver peleas en la iglesia. Yo recuerdo un caso que al pastor le cogieran la solapa y le tiraran físicamente por la puerta, rompiéndole la camisa y todo. Y así yo comencé. Luego comenzaron una guerra civil terrible porque la pianista no ponía un sombrero o un velo. Ella insistía que no iba a ponerlo. Ellos decían que tenía que ponerlo. Y ahí se dividió la iglesia en 2. Pero gracias a Dios, a pesar de todo lo que he visto, he seguido. Y hay un error muy grande entre nosotros. Tú lo habrás escuchado miles de veces y yo, quién sabe, le he predicado miles de veces. Pero es un error que decimos muchas veces: no me mira a mí, mira a Cristo. Lo habrás escuchado, ¿no? Muchas veces. Eso parece muy santo, pero no tiene lógico. Eso produce división. No es bíblico, no es lógico, no es razonable. Porque entra una alma del mundo de la droga, al mundo del crimen, o cualquier mundo de fuera, entra en la iglesia con 1 año de convertido, unos meses, y tú dices: no, mira a mí, mira a Cristo. Y él dice: si tú no puedes vivir la vida cristiana que lleva 15, 20, 30 años, ay de mí, que acabo de salir del fango. Tenemos que ser ejemplos a los nuevos, ¿no le parece? No decir: no, mira a mí con todos mis fallos, mira a Cristo. Sino vamos corrigiendo nuestros fallos. Y vamos a decir, como dijo San Pablo: sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Eso es el discipulado. El discipulado es hacer discípulos. Y si estamos torcidos, los discípulos saldrán torcidos. Y si andamos rectos, los discípulos andarán rectos. Y una de las cosas que nos pone recto al ministerio, o debe ponernos recto, es que hay mucha gente mirándonos, observándonos, y tenemos que andar delante de ellos. ¿Tú has visto algún padre que fuma como una chimenea y luego dice el niño: no fumas porque es malo para la salud? ¿Y qué pasa con ese hijo? Hace caso al padre, jamás fuma, ¿verdad? Espera que el padre no está, le coge el petillo y lo que ve, lo que hace. Y tenemos que ser ejemplos. Cartas escritas en la carne. Y es difícil. Eso nos pone recto. Yo recuerdo cuando antes llevaba el collar clérico, predicando en Torremolinos, y la lucha que tuve con el gobierno. Tiene que ver muchas veces gobernadores, el obispos y los demás. Y llevaba un collar clérico. No me conocían tampoco aquellos tiempos, ¿no? Por fin Dios me libró de eso. Pero nunca me olvido en la Plaza Bailén. Mi esposa estaba esperando la segunda niña y tenía ya 8 meses de la barriga. Y yo vestido de clérigo. La tenía por la mano y cruzamos Plaza Bailén. Jamás me olvido cómo la gente nos mirara. ¡Qué sinvergüenza de cura! Pero yo puedo recordar que cuando yo manejaba coche y tenía el collar, lo manejaba mejor. No mejor en el sentido, pero no me metía delante de la gente y hacía la cosa un poco más recta porque sabía que la gente estaba vigilando. Ahí hay un hombre de Dios, a ver cómo anda. No sería mala idea poner todo el collar, ¿eh?
o sotana o algo. Antes los curas tenían una coronita y se podía ver un cura aunque estaba vestido de civil. Pero hermanos, somos letras, somos cartas, somos la luz del mundo. Tenemos que cuidar cómo andemos y no decir, no me mira a mí, mira a Cristo, sino, hermanos, sígueme como sigo a Cristo y trataré de hacer un ejemplo para vosotros. Ahora, no solamente que tapemos la boca de los enemigos, que no causemos escándalos, sino que Cristo sea glorificado en nosotros. Esto es mi deseo, que Cristo sea glorificado, honrado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No hay peor vergüenza de que un hijo vergüenza a sus padres. Qué terrible es que el hijo que sea una vergüenza a sus padres. Y qué honra es para un padre tener un hijo que me hinchan de alegría, me hinchan de orgullos. Bueno, creo que es un orgullo bueno, decir, este es mi hijo espiritual. Mira cómo anda. No hay nada peor que tener que bajar la cabeza y decir, esto es un hijo que trae vergüenza. Pero hijo es, o honra o vergüenza, hijo es. Somos un cuerpo. Y si uno sufre, todos sufrimos. Otro error que hacemos, decimos, todos debemos sufrir. No, todos sufrimos. Aunque uno no está ni consciente cuando el óleo no está en la cabeza, no está siendo derramado sobre todo el cuerpo. Todos sufrimos, todos sentimos mal. Pero cuando hay esta unidad y Dios bendice, todos sentimos bien. Todos podemos aprovechar de esa bendición. Ahora, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir esta unidad? No es el problema ahí. Podemos hablar de la unidad todo el día, pero ¿cómo conseguirlo? ¿Tienes algunas ideas? Equivoqué en decirlo, pero por fin lo dije correcto, que cada hombre es una isla. Es lo que dicen, ¿no? Yo creo que las mujeres también tienen sus problemas de isla, pero vamos a dejar a las mujeres por el momento hablar de los hombres. Cada hombre es una isla y Dios le ha hecho así en un sentido de ser rey en su hogar y sobre todo si es muy mimado de niño le han hecho un rey pequeño. Entonces cada rey quiere su reino, ¿es verdad o no? Y al quitarle el reino pues va a chillar, va a gritar, va a patalear, va a pegar la cabeza contra el suelo. Mi hijo nos tenía hecho un lío, nos tenía rodeado cuando tenía menos que un año o año y medio. Y cuando no conseguía lo que quería, pegaba cabezazos al suelo. Padre, ver niño pegarse ahí, Dios mío, cualquier cosa se le da. Por fin aprendí, deje que pega todo lo que quiere. Y se le quitó, dejó de pegar cuando ya no nos ponía nervioso. Deje que pega y verás. Pero el rey no le gusta que le quite el trono, entonces cada hombre es una isla, es un rey, y la única forma de seguir a Cristo, sea tu ministerio, la única forma es negarse a sí mismo. Yo conocí a un sacerdote hace muchos años aquí en España, que me vino confesando sus problemas, se ponía alambre de espinos a las piernas, tratando de vencer la carne. La carne no vence la carne, pone todo el alambrado que quiere, el yo no muere. El yo no muere. Mira la gente en las cárceles, que los comunistas han querido romper, han querido quebrantar su voluntad. Y hacen de todo, pero de dentro siguen de pie. Yo no he sufrido así, estaba al servicio militar y me hicieron bastante. Y yo doblaba y yo decía, sí señor, y yo hacía lo que me decían, pero el yo mío siempre estaba de pie. Y eso lo aprendí en el este, en Indonesia. El chino o el oriental puede inclinarse al suelo, pero el yo lo tiene muy derecho. ¿Conocen los orientales cómo son? Se inclinan, besan al suelo, besan los pies, pero de dentro un orgullo que yo no he visto en otra parte del mundo, lo que vi en el oriente. Entonces Cristo no va al exterior, va al interior. El que no niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y si cada uno niega a sí mismo, qué fácil es llevarnos, porque el problema es el egoísmo. Cada uno tiene que llevar la razón, cada uno tiene el derecho, cada uno tiene que llevar la batuta, y ahí está el problema. Si podemos negarnos a nosotros mismos y decir, tú primero, ese es el Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu de Jesús, ese es el Cordero. Y cuando el Cordero está ahí, viene la paloma.
La paloma reposa sobre el espíritu del cordero. Ha sido una lección muy buena, las cabras. Lleno de infecciones, lleno de enfermedades y lleno de orgullo, con siempre la cabeza levantada. Las ovejas son diferentes. No hay que tirarles piedras, hay que ir delante. La cabra hay que estar siempre tirándole piedras. Pisando el pasto y tiene que comer otro sitio donde no le manda. Y los cabreros con las piedras. Pero las ovejas siguen. Negarse a sí mismo, someterse a una autoridad ungido por Dios. Y esa autoridad también sometido a su vez. Como hemos comenzado, así terminamos en Salmo 133. Qué bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Vosotros músicos sabéis algo de la armonía, qué importante es en una orquesta, en un coro. Es imposible que haya armonía si cada uno está cantando un himno diferente o tocando un instrumento que no le corresponde, que no ha aprendido. Y Dios quiere poner la iglesia en su sitio y que cada uno toca la flauta o el instrumento que le corresponde. Porque hay lugar para cada instrumento, hay lugar para cada miembro, pero todo cantando la misma cosa, tocando la misma cosa. Armonía. Las cosas muy preciosas de Dios que son los dones del Espíritu. Yo he visto el mover carismático, algo de Dios, y he visto algo de la carne. Y los dones que son manifestaciones del Espíritu Santo, muchas veces se ve la carne. Y por eso dice San Pablo, os enseño un camino más excelente. No de todos los dones, es decir, ya han pasado de la historia, ya son solamente para la iglesia primitiva. No se quitan los dones. Porque si fuera a quitar los dones en capítulo 13, no iba a continuar capítulo 14 diciendo procura profetizar y desear los mejores dones. Pero capítulo 13 nos enseña un camino más excelente. Significa los dones inspirados por amor. Entonces, si no, ¿qué dice la Biblia? Cuando no estamos movidos por el amor en nuestra administración, dice es como símbolo que retiñe. Qué horrible. Y símbolo que retiñe, metal que resuena. Metal que resuena, símbolo que retiñe. Eso es don de lenguas, puede ser, o una profecía, o cualquier manifestación que debe ser de Dios, si no está motivado por amor, suena mal. Cristianismo es muy complicado, pero es muy natural al Espíritu Nuevo. No es tan difícil si dejamos que el Señor toma control. Negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, me someto a ti, tu voluntad se hecha. Somos un cuerpo y queremos esa armonía que tú quieres producir en nosotros. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Eterno, precioso Padre, tú eres nuestro Padre. Tenemos un Padre en común. Somos tu familia, la familia real de Dios. Únenos en tu espíritu. Únenos de un solo corazón, solamente, cada uno dispuesto a negarse para el bien de los demás. De pedir nuestros derechos para que tú tengas el derecho, Señor. Deseamos, Señor, ese óleo sobre nuestras cabezas, esta unción, Señor, sobre la cabeza del sumo sacerdote, que es derramado sobre toda su iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos de unidad en todo lo que hacemos y no destruir lo que tú estás creando. Bendíganos con el gozo de tu Espíritu, el gozo de la alegría de estar en Cristo y saber que Cristo está en nosotros y que vamos rumbo al mismo destino, hacia tu casa. Gracias, Padre, por estos momentos que hemos estado juntos. Bendíganos juntos, Señor, y que poco a poco vas uniendo tu cuerpo en un ejército preparado para romper las cadenas de Satanás, para subir las murallas del enemigo, para tumbar las puertas de ignorancia y superstición y mentira, con las lanzas de la verdad, con la espada del Espíritu. En el nombre y por los méritos de Jesús lo pedimos. Amén.